Tú puedes ser el dueño de la casa, pero quien manda aquí soy yo. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo como una cachetada en mi cara. Me quedé ahí parado, en medio de mi propia sala, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Mi nombre es Don Roberto. Tengo 72 años. Y en toda mi vida nunca pensé que escucharía algo así del niño que crié con tanto amor y sacrificio. Carlos me miraba con una arrogancia que no reconocía. Era como si un extraño hubiera tomado el lugar de mi hijo. Sus ojos tenían una frialdad que me cortó por dentro, una falta de respeto que jamás imaginé ver ahí. ¿Qué dijiste?, le pregunté, todavía tratando de procesar lo que había pasado. Mi voz salió más baja de lo que quería, casi como un susurro de quien no puede creer lo que está viviendo. «Escuchaste bien, viejo. Dije que quien manda aquí soy yo», repitió, cruzando los brazos como si me estuviera desafiando. «Ustedes saben, cuando trabajas 40 años de tu vida levantándote a las 5 de la mañana, cuando tus manos se llenan de callos de tanto cargar ladrillo y cemento, cuando ahorras cada peso para darles educación a los hijos, nunca imaginas que un día vas a escuchar esto dentro de tu propia casa. Esta casa que construí ladrillo por ladrillo. Esta casa donde Carlos nació. Donde dio sus primeros pasos, donde creció jugando en el patio que yo mismo cementé. Esta casa que siempre fue nuestro refugio, nuestro rinconcito sagrado. Sentí algo rompiéndose dentro del pecho. No era solo coraje, no. Era algo más profundo, más doloroso. Era como si toda una vida de trabajo, de sueños, de esperanzas, se hubiera vuelto polvo frente a mí. «Carlos, ¿estás jugando conmigo?» Logré hablar, pero mi voz ya no era la misma. Había una rajadura ahí que yo mismo podía sentir. Se rió. Se rió de mi cara como si fuera un payaso haciendo chistes en la plaza. ¿Jugando? No, papá. Hablo en serio. Te estás poniendo viejo. Estás perdiendo el control de las cosas. Mejor acepta de una vez que ahora las cosas funcionan de otra manera. ¿De otra manera?, pregunté, sintiendo mi mundo voltearse de cabeza. Sí, a mi manera. Ya tuviste tu época de mandar y desmandar. Ahora es mi turno, y si no te gusta, pues la puerta de la calle es libre, dijo, jugando con el celular como si nuestra conversación fuera lo más aburrido del mundo. En ese momento algo cambió dentro de mí. Ya no era solo desilusión o tristeza. Era algo más frío, más calculado. Era como si una cortina hubiera caído de mis ojos y finalmente pudiera ver quién era realmente mi hijo. 40 años trabajando como burro de carga. 40 años negándome cosas a mí mismo para darles lo mejor a mis hijos. 40 años creyendo que estaba construyendo una familia unida, llena de amor y respeto. Y ahora, esto. ¿Sabes qué, Carlos?, dije despacio, escogiendo cada palabra con cuidado. Tal vez tengas razón en una cosa. Levantó los ojos del celular sorprendido. Probablemente esperaba que fuera a gritar, que fuera a hacer escándalo como un viejo desesperado. Pero no. Estaba más tranquilo que nunca. ¿En qué?, preguntó. Tal vez si sea hora de cambiar las cosas por aquí, respondí. Y vi una puntita de inseguridad pasar por sus ojos. Esperanza apareció en la puerta de la sala en ese momento. Había escuchado nuestra conversación y tenía una expresión extraña en la cara. No era solo tristeza o preocupación. Había algo más ahí, algo que no lograba descifrar. «Roberto», dijo bajito, «necesitamos platicar». Carlos se rió otra vez. ¿Ahora viene la mamá a defender al hijito? ¿Van a nacer equipo contra mí? Pero cuando miré a los ojos de mi Esperanza, me di cuenta de que no era eso. Había algo más profundo en esa mirada. Algo que me puso la piel de gallina. «No, Carlos», dijo, con una voz que no reconocía. «No es eso». Y fue en ese momento que todo empezó a cambiar de verdad. «Oye, ¿me cuentas después? Si fueras tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Y dime también, ¿desde qué ciudad me estás viendo este video? Comparte esta historia con quien necesite escucharla». Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierto mirando el techo, dándole vueltas a las palabras de Carlos como si fuera un disco rayado que no para de sonar. «Quien manda aquí soy yo».
Una y otra vez. Esas palabras me martillaban la cabeza. Esperanza estaba acostada a mi lado, pero yo sabía que ella tampoco dormía. La conocía desde hacía casi 50 años. Conocía su respiración, sus movimientos. Y esa noche ella estaba tan inquieta como yo. «Roberto», me susurró en la oscuridad. «¿Estás despierto?» «Sí, mi amor. No puedo quitarme de la cabeza lo que pasó hoy». Se volteó hacia mí y aunque no podía ver bien su cara en la penumbra, sentí que me estaba estudiando, como si quisiera decirme algo, pero no supiera cómo empezar. «Necesitamos hablar», dijo finalmente. «¿Sobre Carlos?» Hubo un silencio largo, incómodo, el tipo de silencio que te hace sentir que algo malo viene en camino. «Sobre muchas cosas», respondió, y su voz sonaba diferente, más grave, más seria de lo normal. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre. Es una costumbre que no puedo quitar después de tantos años madrugando para ir a trabajar. Fui a la cocina, puse el café y me senté en mi silla de siempre. Esa que está junto a la ventana donde puedo ver el patio que tanto trabajo me costó hacer bonito. Carlos apareció como a las 11 de la mañana, despeinado, en pijama, como si fuera el rey de la casa. Se sirvió café sin saludar, abrió el refrigerador y empezó a sacar cosas para desayunar. «Buenos días», le dije, tratando de mantener la calma. Me miró de reojo, como si yo fuera un mueble que le estorbaba. «Ajá», fue lo único que dijo. Se preparó un desayuno gigante. Huevos, frijoles, tortillas, jamón, queso, como si fuera un hotel todo incluido. Después se sentó y empezó a comer mientras veía videos en el celular con el volumen alto. «Carlos», le dije, «¿no crees que deberías estar buscando trabajo?» Ni siquiera levantó la vista del teléfono. «Ya te dije que no te metas en mis cosas, viejo. Yo sé lo que hago». «Pero hijo, ya llevas meses sin trabajar. Las cuentas de la casa no se pagan solas». Esta vez sí me miró, pero con una expresión de fastidio total. «¿Cuentas? ¿Cuáles cuentas? La luz, el agua, el gas. ¿Eso te parece mucho dinero? Por favor, papá. Con lo que tienes ahorrado podrías pagar esta casa por años». Me quedé helado. «¿Cómo sabes lo que tengo ahorrado?» Se encogió de hombros. «Se sabe. Además, después de 40 años trabajando, algo debes tener guardado, ¿no? Y cuando tú ya no estés, todo va a ser nuestro de todas formas». Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Cuándo yo ya no esté? ¡Ay! No se haga el dramático. Solo digo que la vida es así. Los padres se van y los hijos heredan. Es natural. Parecía que estaba hablando de mi muerte como quien habla del clima. Tan tranquilo, tan despreocupado. Como si yo fuera solo un obstáculo en su camino hacia quedarse con todo lo que había construido. ¿Y mientras tanto?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que me revolvía el estómago. Mientras tanto, vivimos en paz, tú en tu lado, yo en el mío, sin sermones, sin preguntas sobre trabajo, sin reglas tontas. ¿Te parece justo? ¿Justo? La palabra me salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Te parece justo que después de darte educación, techo, comida, oportunidades, ahora me hables como si fuera un extraño? Carlos dejó de comer y me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía. «Mira, papá, ya estoy grande. Ya no soy el niñito que necesita que le digas qué hacer. Si no puedes aceptar eso, el problema es tuyo, no mío». Se levantó, dejó todos los platos sucios en la mesa y se fue para su cuarto como si nada hubiera pasado. Como si acabara de hablar del precio de las tortillas en vez de partir el corazón de su propio padre. Me quedé ahí sentado, mirando el desastre que había dejado, sintiendo algo que nunca había sentido en mi vida. No era solo decepción o tristeza, era algo más profundo, más oscuro. Era como si hubiera criado a un extraño, como si los últimos 50 años de mi vida hubieran sido una mentira. Esperanza llegó a la cocina unos minutos después. Vio los platos sucios, vio mi cara, y sin decir nada se puso a limpiar. «¿Escuchaste?», le pregunté. «Escuché», respondió sin dejar de fregar los trastes.
¿Qué vamos a hacer, Esperanza? Ella dejó de lavar y se volteó hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero había algo más en su expresión. Algo que me inquietaba. Roberto, dijo despacio, hay cosas que necesitas saber. ¿Qué tipo de cosas? Cosas sobre Carlos. Cosas que Edén ha estado guardando porque pensé que era lo mejor. Un frío me recorrió la espalda. ¿De qué hablas, mujer? Esperanza se secó las manos con el trapo y se sentó frente a mí. Sus manos temblaban un poco. Lo que pasó ayer no fue la primera vez que Carlos me falta al respeto, comenzó. Ha estado diciéndome cosas horribles, desde hace meses. ¿Qué tipo de cosas? Ella bajó la mirada como si le diera vergüenza contarme. Dice que somos una carga para él, que estamos muy viejos, muy anticuados, que sería mejor si ya no estuviéramos aquí. Carlos me ha dicho varias veces que sería mejor si nos fuéramos a un asilo. ¿Un asilo? La palabra me salió como un grito ahogado. ¿Nuestro propio hijo nos quiere meter a un asilo? Dice que somos una carga, que ocupamos espacio, que gastamos dinero que podría ser suyo. Esperanza levantó la vista y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Dice que después de todo lo que él ha sufrido, merece vivir tranquilo sin tener que aguantar a dos viejos estorbando. Me levanté de la silla tan rápido que se tambaló. La sangre me hervía en las venas. ¿Y tú por qué no me dijiste nada? ¿Por qué? Porque pensé que eran solo palabras dichas en coraje. Porque no quería que sufrieras más de lo que ya estabas sufriendo. Esperanza se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pero cada día que pasa está peor, Roberto. Cada día más grosero, más cruel. ¿Qué más te ha dicho? Esperanza respiró hondo, como preparándose para algo aún peor. Dice que cuando tú te mueras, él va a vender la casa y se va a ir a vivir a otro lado. Que a mí me va a meter en el asilo más barato que encuentre. Sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el estómago y lo estuviera retorciendo. ¿Te dijo eso? Dice que ya es hora de que empiece a vivir su vida de verdad, sin cargas familiares. Que María está muy lejos para hacerse cargo de mí, y que Javier tiene su propia familia que atender. Me tuve que sentar otra vez porque las piernas me temblaron. 50 años casado con esta mujer. 50 años construyendo una vida juntos, criando hijos, soñando con ser abuelos felices rodeados de familia. Y resulta que nuestro propio hijo nos veía como estorbos. ¿Y qué le dijiste tú? ¿Qué le podía decir? Le dije que esta era nuestra casa, que tú habías trabajado toda la vida para construir este hogar. ¿Y sabes qué me respondió? Negué con la cabeza, pero ya me imaginaba que sería algo terrible. Me dijo que los tiempos cambian, que ya no es como antes cuando los hijos se hacían cargo de los padres, que ahora cada quien debe ver por sí mismo. Esperanza sollozó. Roberto me dijo que si me portaba bien y no te contaba nada de esto, tal vez me dejaría quedarme un tiempo más en la casa. Hijo de la chingada. Las palabras me salieron sin poder controlarme. Era la primera vez en años que decía una grosería, pero la situación lo merecía. Roberto, por favor. No, Esperanza, no. ¿Cómo es posible que hayamos criado a un hombre así? ¿Dónde nos equivocamos? Me puse a caminar por la cocina como león enjaulado. 40 años trabajando como burro. 40 años ahorrando cada peso para que mis hijos tuvieran oportunidades. 40 años creyendo que estaba construyendo una familia fuerte, unida, llena de amor y respeto. ¿Hay más? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Esperanza se quedó callada un momento muy largo. Demasiado largo. Sí, dijo finalmente, tan bajito que casi no la escuché. Dime. Roberto, Carlos ha estado buscando información sobre asilos. Dejó unos papeles en su cuarto y yo los vi cuando fui a limpiar. ¿Qué tipo de papeles? Folletos de asilos baratos. Lugares donde mandan a los viejitos que la familia ya no quiere. Su voz se quebró completamente. Roberto, había uno marcado con rojo. Un lugar horrible, sucio, donde meten a la gente como si fuera ganado. Por un momento no pude respirar. Era como si todo el aire de la cocina hubiera desaparecido.
Mi propio hijo, el niño que yo cargué en brazos cuando era bebé, estaba planeando deshacerse de nosotros como si fuéramos basura. ¿Y los precios?, pregunté, aunque no quería saber. Había anotaciones con su letra, precios, direcciones, requisitos. Esperanza me miró con una tristeza infinita en los ojos. Roberto había escrito para los dos, al lado del más barato. Me senté de nuevo, pero esta vez no fue por las piernas temblorosas. Fue porque sentí que todo mi mundo se desmoronaba como castillo de arena. Todo lo que había construido, todo lo que había soñado, todo lo que había creído sobre mi familia, era mentira. ¿Cuándo viste esos papeles? Hace 3 semanas. 3 semanas. La voz me salió como rugido. ¿Y hasta ahora me lo dices? Roberto, yo pensé que tal vez... ¿Qué pensaste, mujer? Que tal vez era mentira, que tal vez estabas soñando. Esperanza se puso a llorar descontroladamente. Pensé que tal vez si me portaba bien, si no hacía escándalos, si no te preocupaba más, tal vez Carlos cambiaría de opinión. La abracé porque vi que estaba deshaciéndose, pero por dentro yo también me estaba deshaciendo. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre el futuro que había imaginado para nosotros, todo era mentira. Esperanza, le dije despacio, ¿hay algo más que no me hayas contado? Ella me miró a los ojos, y vi que sí, que había más. Siempre había más. Sí, susurró. Dime todo. Ya no me escondas nada. Carlos. Carlos le ha estado preguntando a gente sobre cuánto puede valer la casa si la vende. El mundo se me volvió a caer encima. ¿A qué gente? A don Fernando, el del banco. A los de la inmobiliaria de la esquina, a varios vecinos. Esperanza respiró temblorosamente. Roberto, creo que ya tiene todo planeado. En ese momento escuchamos pasos bajando las escaleras. Carlos venía hacia la cocina, probablemente para seguir comiendo como si fuera el rey de la casa. «Roberto», me susurró Esperanza rápidamente. «Por favor, no le digas nada todavía. Necesitamos pensar qué vamos a hacer». Pero cuando vi a Carlos entrar a la cocina con esa cara de arrogancia, con esa sonrisa de superioridad, algo se rompió dentro de mí de una vez por todas. Esta vez sí iban a haber justicia. Carlos entró a la cocina como si fuera el dueño del mundo, silbando una canción y revisando su celular. Ni siquiera nos saludó. Fue directo al refrigerador y empezó a sacar cosas para comer, otra vez. Esperanza me apretó la mano por debajo de la mesa, rogándome con los ojos que no dijera nada. Pero yo ya no podía más. Ya no podía fingir que no sabía lo que estaba planeando este desgraciado. «Carlos», le dije, tratando de mantener la voz calmada. «¿Mm?», respondió sin levantar la vista de su teléfono mientras se preparaba un sándwich gigante. «Siéntate un momento, necesitamos platicar». «¿De qué ahora?», dijo con fastidio, pero se sentó arrastrando la silla de mala gana. «De tu futuro, de nuestro futuro». Carlos suspiró dramáticamente. «Ay, papá, otra vez con lo mismo. Ya te dije que yo sé lo que hago con mi vida». «Sí, ya me queda claro que sabes muy bien lo que haces». Las palabras me salieron con más veneno del que pretendía. «¿Verdad que sí sabes lo que haces?». Por primera vez levantó la vista del celular y me miró con atención. Había algo en mi tono que le hizo darse cuenta de que esta conversación era diferente. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que ya estoy enterado de tus planes, hijo». Vi cómo se le cambió la cara. Solo un poquito, pero lo vi. Una sombra de nerviosismo cruzó por sus ojos. «¿Cuáles planes? No sé de qué hablas». «¿No? ¿No sabes de qué hablo?». Me levanté despacio sin quitarle los ojos de encima. «No sabes nada de asilos, ¿verdad? ¿No sabes nada de precios de casas?». Carlos se puso pálido. Miró a Esperanza y luego a mí. Se dio cuenta de que lo habíamos descubierto. «Ah», dijo finalmente, y su voz cambió completamente. Ya no era el tono burlón de siempre. Ahora sonaba más frío, más calculador. «Ya veo. Mi querida mamá no pudo quedarse callada. No le eches la culpa a tu madre. El culpable aquí eres tú». Carlos se recostó en la silla con una sonrisa que me dio asco. «¿Culpable? ¿Culpable de qué, papá?».
¿De ser realista? Realista. La palabra me salió como escupitajo. ¿Le llamas realista a planear meter a tus padres en un asilo para quedarte con la casa? Mira, viejo, las cosas son como son. Ustedes ya están grandes. Ya no pueden cuidarse solos. Yo tengo que empezar a pensar en mi futuro. Carlos se inclinó hacia adelante, mirándome como si fuera estúpido. ¿O qué? ¿Pensabas que iba a ser su enfermero el resto de mi vida? Pensaba que serías nuestro hijo. Soy su hijo, pero también soy un hombre adulto que tiene derecho a vivir su vida. Esperanza se puso de pie, temblando de coraje. Vivir tu vida. ¿Y nosotros qué somos? ¿Estorbos? Carlos la miró con desprecio total. Mamá, por favor, ya tienes 70 años. Papá, 72. ¿Cuántos años más creen que van a vivir? ¿5? ¿10? ¿Vale la pena que yo arruine los mejores años de mi vida cuidándolos? Cada palabra suya era como una puñalada, pero lo que más me dolía era la frialdad con la que las decía, como si fuéramos números en una calculadora. Carlos, le dije, sintiendo que la voz se me quebraba, nosotros no te pedimos que nos cuides, solo te pedimos respeto. ¿Respeto? Se rió con una carcajada horrible. ¿Respeto por qué? ¿Por haberme traído al mundo sin preguntarme si quería nacer? ¿Por haberme dado lo mínimo que un padre debe dar? ¿Lo mínimo? Ahora fui yo el que se rió, pero de pura amargura. Trabajar 40 años para darte educación es lo mínimo. Sacrificar mi salud para que tú estudiaras es lo mínimo. Eso era su obligación. Nadie los obligó a tener hijos. Tienes razón, dije despacio, y vi sorpresa en sus ojos. Nadie nos obligó a tener hijos, pero sí nos obligó el amor que les teníamos. Un amor que tú, por lo visto, nunca entendiste. Carlos se encogió de hombros. El amor no paga las cuentas, papá. El amor no me va a dar la vida que yo merezco. ¿Y qué vida mereces tú, Carlos? Merezco vivir sin cargas. Merezco disfrutar del dinero que ustedes han estado guardando como avaros. Merezco tener mi propio espacio sin tener que escuchar quejas de viejitos todo el día. ¿Viejitos? Esperanza empezó a llorar otra vez. Somos tus padres, Carlos. Te dimos la vida. Y yo se las agradezco. Pero ya cumplieron su función. Ahora déjenme cumplir la mía. En ese momento algo se rompió definitivamente en mi corazón. No era solo decepción o tristeza. Era algo mucho peor. Era la comprensión total de que había criado a un monstruo. ¿Sabes qué, Carlos? Le dije, y mi voz sonó diferente. Más dura, más fría. Tienes razón en algo. ¿En qué? En que ya es hora de que cada quien viva su vida. Vi una sonrisa de triunfo aparecer en su cara. El idiota pensó que me había convencido. Me da mucho gusto que al fin entiendas, papá. Oh, sí entiendo. Entiendo perfectamente. Me acerqué a él hasta quedar cara a cara. Entiendo que criamos a un hijo malagradecido, egoísta y cruel. Entiendo que no tienes ni una gota de amor o respeto por la gente que te dio todo. Entiendo que eres capaz de planear destruir a tus propios padres por dinero. La sonrisa se le borró de la cara. Papá, no exageres. ¿Exagerar? Le di un puñetazo en la mesa que hizo saltar todo lo que estaba encima. No estoy exagerando nada. Estoy viendo por primera vez quién eres en realidad. Roberto, cálmate, me dijo Esperanza. Pero yo ya no podía calmarme. No, Esperanza. Ya no me voy a calmar. Ya es hora de que este desgraciado, sepa lo que va a pasar. Carlos se puso de pie, tratando de verse amenazante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me vas a hacer, viejo? ¿Me vas a correr de mi propia casa? Sonreí. Por primera vez en días sonreí de verdad. No, Carlos, no te voy a correr. ¿Entonces qué? Te voy a enseñar quién manda realmente aquí. Te voy a enseñar quién manda realmente aquí, le dije. Y por primera vez en semanas me sentí completamente calmado. Carlos me miró con esa sonrisa arrogante que ya me tenía harto. ¿En serio, papá? ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Gritándome? ¿Amenazándome? Se cruzó de brazos como si fuera el dueño del mundo. Ya te dije que las cosas aquí han cambiado. Yo no soy el niñito de antes que se asustaba cuando papá se enojaba. Me acerqué despacio hasta quedar frente a él. Tienes razón, Carlos.
Las cosas sí han cambiado, pero no como tú piensas. Esperanza nos miraba con los ojos muy abiertos, como si supiera que algo grande estaba a punto de pasar. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Carlos rodó los ojos. Ay, por favor, no empieces con el drama otra vez. Lo que más me duele, continué sin hacerle caso, es que durante 50 años creí que había criado a un hombre de bien. Creí que mis sacrificios habían servido para algo. Creí que cuando llegara el momento de necesitar a mi familia, ustedes estarían ahí para nosotros. Pues te equivocaste, dijo él con una frialdad que me heló la sangre. La vida no es como en las películas, papá. Cada quien tiene que ver por sí mismo. Exactamente, le respondí. Y vi sorpresa en sus ojos. Cada quien tiene que ver por sí mismo. Fui hasta la gaveta donde guardo los papeles importantes y saqué una carpeta gruesa. ¿Qué es eso?, preguntó Carlos, y por primera vez noté un toquecito de nerviosismo en su voz. Estos son los papeles de la casa, las escrituras, los documentos de propiedad, todo lo que prueba que esta casa es mía. Puse la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. También están aquí los papeles del terreno, las facturas de construcción, los recibos de todos los materiales que compré para hacer esta casa. Carlos se acercó a la mesa, tratando de ver los documentos. ¿Y qué con eso? Yo ya sé que la casa está a tu nombre. Ah, ¿sí sabes? Le sonreí con esa sonrisa que reservaba para los clientes difíciles cuando era contratista. Entonces también sabes que mientras yo esté vivo, aquí se hace lo que yo digo. Papá, no seas ridículo. Ya estamos en el siglo XXI. No puedes tratarme como si fuera un niño. No te estoy tratando como niño, Carlos. Te estoy tratando como lo que eres. Un hombre adulto que vive en M y casa sin pagar renta, sin trabajar, sin contribuir en nada. Abrí la carpeta y empecé a sacar papeles uno por uno. ¿Ves esto? Es el recibo de la luz del mes pasado. ¿Y esto? El recibo del agua. ¿Y esto otro? El predial de la casa. Los fui aventando sobre la mesa como cartas de baraja. Todo está a mi nombre. Todo lo pago yo con mi dinero. Carlos se puso pálido. Papá, ¿qué estás tratando de decir? Lo que estoy diciendo es muy simple, hijito querido. Si aquí mando yo, entonces aquí se van a hacer las cosas como yo diga. Me senté en mi silla favorita, esa desde donde puedo ver todo el patio que construí con mis propias manos. Y lo primero que digo es que se acabaron las faltas de respeto. No puedes. ¿No puedo qué? ¿No puedo poner reglas en mi propia casa? ¿No puedo decidir quién vive aquí y quién no? Carlos empezó a caminar de un lado al otro como animal enjaulado. Está bien, tienes razón. Es tu casa, pero yo soy tu hijo. No puedes correrme así como así. No te voy a correr, le dije, y vi alivio en su cara. Te voy a dar una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Muy simple, vas a conseguir trabajo. Un trabajo de verdad. No de esos que durabas 2 semanas y luego renunciabas porque el jefe era muy exigente. Carlos abrió la boca para protestar, pero le levanté la mano para que se callara. Vas a conseguir trabajo y vas a pagar renta por tu cuarto. 500 pesos al mes, más tu parte de los gastos de la casa. ¿500 pesos? Papá, eso es un abuso. Abuso. Un cuarto como el tuyo en cualquier otro lado te costaría 3,000 pesos al mes. Te estoy haciendo un favor. Saqué otro papel de la carpeta. Y además vas a firmar esto. ¿Qué es? Es un contrato donde te comprometes a respetar las reglas de la casa, a no traer amigos sin permiso, a no hacer ruido después de las 11 de la noche. Y sobre todo, me paré y lo miré directo a los ojos, a tratar a tu madre y a mí con el respeto que nos merecemos. Carlos se rió, pero fue una risa nerviosa. ¿Un contrato? Con mis propios padres. ¿No te parece ridículo? ¿Sabes qué me parece ridículo? Que un hombre de 51 años tenga que firmar un papel para comprometerse a respetar a sus padres. Pero así estamos. Esperanza se acercó tímidamente. Roberto, ¿estás seguro de esto? Completamente seguro, mi amor. Ya se acabó el tiempo de hacernos pendejos.
Aquí las cosas van a ser claras desde ahora. Carlos siguió caminando de un lado al otro, pensando rápido. Podía ver las opciones pasando por su cabeza como película de acción. ¿Y si no acepto tus condiciones? Entonces te vas, hoy mismo. La sonrisa se me borró de la cara completamente. Y no vuelves hasta que cambies de actitud. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Precisamente por eso lo puedo hacer. Porque eres mi hijo y mientras vivas en mi casa vas a seguir mis reglas. Por primera vez en meses, vi miedo real en los ojos de Carlos. Miedo de verdad. Papá, yo no tengo a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de faltar el respeto y de planear meternos en un asilo. Sus ojos se abrieron como platos. Se había olvidado de que ya sabíamos todo. ¿Y los asilos qué, Carlos? ¿Pensaste que no me iba a enterar? Eso era solo... ¿Solo qué? ¿Solo una investigación por curiosidad? ¿O ya tenías todo planeado para deshacerte de nosotros? El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Carlos se quedó ahí parado, con la boca abierta, sin saber qué decir. Por primera vez en años lo vi como lo que realmente era. Un hombre mediocre, egoísta, que había vivido toda su vida esperando que otros resolvieran sus problemas. Entonces, ¿qué va a hacer?, le pregunté. ¿Aceptas las condiciones o empacas tus cosas? Carlos se quedó parado ahí como estatua de sal, abriendo y cerrando la boca como pescado fuera del agua. Por primera vez en años lo veía realmente nervioso, realmente asustado. Ya no era el hijo arrogante que se creía dueño de todo, ahora era lo que siempre había sido. Un hombre de 51 años que nunca había aprendido a valerse por sí mismo. ¿Papá? ¿Yo? Empezó a decir, pero la voz se le quebraba. No puedes estar hablando en serio. ¿Te parezco poco serio?, le pregunté, señalando los papeles que estaban sobre la mesa. Ahí tienes las escrituras de la casa. Ahí tienes el contrato. Todo está clarísimo. Esperanza se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Roberto, tal vez deberíamos... No, Esperanza. La interrumpí sin quitarle los ojos de encima a Carlos. Ya es hora de que las cosas se hagan como deben ser. 50 años siendo el papá bueno, el papá comprensivo, el papá que siempre perdona todo. Se acabó. Carlos se pasó las manos por el pelo, desesperado. Pero papá, ¿dónde voy a conseguir trabajo de la noche a la mañana? Está difícil la situación, no hay empleos en ningún lado. Hace 5 minutos me decías que sabías perfectamente lo que hacías con tu vida. Hace 5 minutos me decías que ya eras un hombre adulto que podía tomar sus propias decisiones. Me crucé de brazos. Pues demuéstralo. Es diferente, papá. Yo no pensé que... ¿Qué no pensaste qué? ¿Que no pensaste que algún día te íbamos a poner límites? ¿Que pensaste que podías seguir abusando de nosotros para siempre? La voz se me fue subiendo sin poder evitarlo. ¿Que pensaste que íbamos a dejar que nos metieras en un asilo como si fuéramos basura? A Carlos se le llenaron los ojos de lágrimas, pero yo sabía que no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, lágrimas de quien se da cuenta de que su plan perfecto se le está cayendo a pedazos. Papá, por favor, yo puedo cambiar, puedo ser diferente. ¿Ah, sí? ¿Como todas las otras veces que me prometiste cambiar? Como cuando te corrieron del trabajo de don Manuel porque llegabas tarde. Como cuando te presté dinero para tu negocio y te lo gastaste en parranda. Esperanza me jaló la manga de la camisa. Roberto, él es nuestro hijo. Sí, Esperanza, es nuestro hijo. Y precisamente por eso tengo que hacer esto. Porque si no lo hago ahora, jamás va a aprender. Me volteé hacia Carlos otra vez. ¿Sabes cuál es tu problema, mijo? Que siempre has pensado que por ser nuestro hijo tienes derechos pero no obligaciones. Carlos se dejó caer en una silla, se veía completamente derrotado. No es cierto, papá. Yo los quiero. Ustedes lo saben. ¿Nos quieres? ¿De verdad? Me acerqué hasta quedar parado junto a él. ¿Así quieres a quien buscas asilos baratos para meter? ¿Así quieres a quien planeas sacar de su propia casa para venderla? Yo estaba confundido. Estaba pasando por un mal momento. ¿Un mal momento? Me reí con amargura. Carlos,
Llevas años pasando por un mal momento. Y en todos esos años, ¿quién ha estado ahí para apoyarte? ¿Quién te ha dado casa, comida, dinero cuando lo necesitabas? Ustedes, murmuró, sin levantar la vista. Exacto. Nosotros. Siempre nosotros. Y ahora resulta que somos una carga para ti. Saqué el contrato y lo puse frente a él. Lee esto. Léelo completo y después me dices si te parece justo o no. Carlos tomó el papel con manos temblorosas y empezó a leer. Yo sabía lo que decía porque lo había pensado toda la noche anterior mientras Esperanza dormía. Era simple pero claro. Respeto absoluto a los padres, búsqueda activa de empleo, contribución económica a la casa, prohibición de traer extraños sin permiso y, sobre todo, disculpa pública por todas las faltas de respeto. ¿Disculpa pública?, preguntó cuando llegó a esa parte. ¿Qué significa eso? Significa que vas a pedirle perdón a tu madre por todas las cosas horribles que le has dicho. Delante de mí, con palabras claras y desde el corazón. Papá, eso es humillante. ¿Humillante? Me quedé mirándolo como si hubiera dicho la cosa más estúpida del mundo. ¿Te parece más humillante pedir perdón que planear meter a tus padres en un asilo? ¿Te parece más humillante disculparte que decirle a tu madre que somos una carga? Carlos se puso rojo como tomate. Está bien, lo que sea. Pero dame tiempo para conseguir trabajo. Te doy una semana. ¿Una semana? Papá, eso es imposible. Una semana para conseguir cualquier trabajo. No te pido que seas gerente de banco. Te pido que consigas algo, lo que sea, que demuestre que estás dispuesto a cambiar de verdad. Esperanza se sentó del otro lado de la mesa, mirando a su hijo con una tristeza infinita en los ojos. Carlos, mijo, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué tenemos que estar peleando como si fuéramos enemigos? Carlos la miró y por primera vez en mucho tiempo vi algo parecido a la vergüenza en su cara. Mamá, yo no quería que las cosas fueran así. Pero fueron así, le dije yo. Y fueron así porque tú las hiciste así. Nadie te obligó a faltar el respeto. Nadie te obligó a hacer planes a nuestras espaldas. Carlos suspiró profundamente y volvió a leer el contrato. ¿Y si consigo trabajo pero no me alcanza para pagar los 500 pesos? Entonces pagas lo que puedas y el resto lo trabajas aquí en la casa, limpiando, cocinando, arreglando lo que se descomponga. ¿Como si fuera la sirvienta? Como si fueras parte de la familia. Las familias se ayudan mutuamente, Carlos. Eso es lo que nunca has entendido. Se hizo un silencio largo mientras Carlos terminaba de leer. Podía ver que estaba pensando, calculando, tratando de encontrar una salida fácil como siempre había hecho. ¿Y si firmo esto y después tú cambias las reglas? ¿Y si me pides más dinero o más trabajo? Si cumples tu parte, yo cumplo la mía. Pero Carlos, me incliné hacia él para que me viera bien la cara. Esta es tu única oportunidad. Si vuelves a faltar el respeto, si vuelves a planear algo a nuestras espaldas, si vuelves a tratar a tu madre mal, se acabó. Y esta vez será para siempre. Vi que tragó saliva. ¿Para siempre? Para siempre. Y no habrá segunda oportunidad, no habrá perdón, no habrá nada. Te vas de esta casa y no vuelves jamás. Carlos miró a su madre, luego me miró a mí, luego volvió a mirar el papel. ¿Tengo que decidir ahorita? Ahorita mismo. Está bien, dijo finalmente, con una voz tan bajita que casi no lo escuché. Acepto. Acepto. Había dicho Carlos con esa voz bajita. Pero yo conocía muy bien a mi hijo. Conocía esa mirada que ponía cuando decía que sí, pero en realidad estaba pensando en cómo zafarse después. Era la misma mirada que tenía cuando era niño y prometía hacer la tarea para luego inventar excusas. Muy bien, le dije, empujando el contrato hacia él. Entonces firma. Carlos tomó la pluma que le ofrecí, pero se quedó ahí parado, mirando el papel como si fuera una sentencia de muerte. ¿Estás seguro de que no podemos negociar algunas cosas? No hay nada que negociar, Carlos. O firmas tal como está, o empacas tus cosas ahorita mismo. Esperanza se veía nerviosa, retorciendo las manos en su regazo. Roberto, tal vez podríamos... No, Esperanza. La corté suavemente pero firme.
Ya decidimos cómo van a ser las cosas. Carlos finalmente firmó, pero lo hizo con la mano temblorosa y la cara de quien está firmando su propia condena. «Listo», dijo, aventando la pluma sobre la mesa. «Ya firmé tu pinche contrato». En ese momento sentí que la sangre me hervía otra vez. «¿Cómo dijiste?» «Dije que ya firmé», murmuró, dándose cuenta de que había metido la pata. «No, dijiste tu pinche contrato. ¿Esa es la actitud con la que vas a cumplir lo que acabas de firmar?» Carlos se puso rojo y bajó la mirada. «No, papá, perdón. Solo estoy nervioso». «Nervioso o no, aquí dice claramente que vas a hablarles a tus padres con respeto. Y eso incluye ahorita, no hasta mañana». Me quedé parado frente a él, esperando. «Perdón, papá, no debí decir eso». «Muy bien. Ahora léeme en voz alta lo que acabas de firmar». «¿En serio? ¿En serio?» «Quiero que escuches con tus propios oídos a qué te comprometiste». Carlos tomó el papel otra vez y empezó a leer con voz monótona, como niño de primaria leyendo la lección. «Yo, Carlos Roberto Mendoza López, me comprometo a respetar las siguientes reglas mientras viva en casa de mis padres». Su voz se iba haciendo más bajita conforme leía cada punto. Cuando llegó a la parte donde se comprometía a pedir perdón públicamente a su madre, se le quebró un poco la voz. Cuando terminó, me miró con ojos de cachorro regañado. «¿Ya quedó claro todo?» «Sí, papá». «Entonces empecemos ahora mismo. Tu madre está aquí, yo estoy aquí. Es el momento perfecto para que cumplas con el punto número 5 del contrato». Carlos miró a Esperanza, luego me miró a mí, luego volvió a mirar a su madre. «¿Ahorita?» «Ahorita». Se hizo un silencio pesado en la cocina. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que Esperanza había comprado para nuestro 20º aniversario. Carlos respiró profundo varias veces, como preparándose para algo muy difícil. «Mamá», empezó, pero se le cortó la voz. «Mamá, perdóname». «¿Perdonarte por qué, Carlos?», le pregunté. «Tienes que ser específico. Tu madre necesita saber exactamente por qué le estás pidiendo perdón». Carlos cerró los ojos, como si le doliera físicamente tener que decir las palabras. «Perdóname por haberte dicho que eras una carga. Perdóname por haberte hecho sentir mal. Perdóname por buscar asilo sin decirte nada». Su voz se fue quebrando más y más. «Perdóname por no valorar todo lo que tú y papá han hecho por mí». Esperanza se puso a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, lágrimas de una madre que por fin estaba escuchando a su hijo reconocer sus errores. «Ay, mi hijo», le dijo, levantándose para abrazarlo. «Claro que te perdono. Siempre te voy a perdonar porque eres mi hijo». Pero yo no estaba tan convencido. Había algo en la forma en que Carlos había pedido perdón, que no me sonaba completamente sincero. Era como si estuviera actuando, siguiendo un guión para salir del problema. «Muy bien», dije cuando terminó el abrazo entre madre e hijo. «Ahora viene lo más importante, demostrar que hablas en serio». «¿Cómo?» «Mañana temprano, a las 7 de la mañana, te vienes conmigo. Vamos a salir a buscar trabajo». Los ojos de Carlos se abrieron como platos. «¿A las 7? Papá, yo nunca me levanto tan temprano». «Pues vas a tener que aprender. La gente que trabaja se levanta temprano». «Pero, ¿a dónde vamos a ir?» «Primero vamos a ir con don Manuel, el de la construcción. Después con el hermano de tu padrino que tiene el taller mecánico. Después vamos a pasar por todos los negocios del centro que necesiten empleados». Carlos se veía cada vez más pálido. «Papá, ¿no crees que sería mejor que yo busque por mi cuenta?» «No. Tuviste meses para buscar por tu cuenta y no hiciste nada. Ahora vamos a hacer las cosas bien». Me acerqué a él otra vez. «Y Carlos, te voy a decir algo muy claro. Yo conozco a mucha gente en esta ciudad. He trabajado con la mitad de los comerciantes del centro. Si tú te portas mal en cualquier trabajo, si faltas sin avisar, si eres grosero o flojo, me voy a enterar. ¿Y entonces qué? Entonces se acabó. No solo el trabajo, sino tu lugar en esta casa». Vi que Carlos tragó saliva otra vez.
Por primera vez en años se estaba dando cuenta de que sus acciones iban a tener consecuencias reales. Entendido, murmuró. No te escuché bien. Sí, papá, entendido. Muy bien. Ahora ve a tu cuarto y piensa muy bien en todo lo que hablamos hoy. ¿Y Carlos? ¿Sí? Esta noche vas a cenar con nosotros en la mesa, como familia, sin celular, sin televisión. Vamos a platicar como la gente civilizada. Cuando Carlos se fue a su cuarto, Esperanza se acercó a mí. Roberto, ¿tú crees que él de verdad va a cambiar? La miré a los ojos, esos ojos que habían visto conmigo toda una vida de alegrías y tristezas. No lo sé, mi amor, pero le estamos dando la oportunidad. Si la aprovecha, bien. Si no, ¿qué? Si no, por lo menos vamos a saber que hicimos todo lo que pudimos. Y vamos a poder vivir el resto de nuestros años en paz, sabiendo que pusimos las reglas claras. Esa noche, por primera vez en meses, cenamos los tres juntos en la mesa del comedor. Carlos no dijo mucho, pero tampoco fue grosero. Esperanza había preparado pozole, la comida favorita de él cuando era niño. Yo conté algunas historias de mis tiempos de constructor, tratando de que la cena fuera normal, familiar. Pero por dentro seguía con la guardia en alto. Conocía muy bien a Carlos, y sabía que esto apenas era el principio de la verdadera prueba. Al día siguiente, exactamente a las 7 de la mañana, toqué la puerta de su cuarto. Carlos, es hora de irnos. Escuché ruidos adentro, quejas, protestas ahogadas, pero a los 10 minutos salió, despeinado y con cara de pocos amigos, pero salió. Buenos días, le dije. Buenos días, papá, respondió. Y por primera vez en mucho tiempo no sonó como si le doliera decirlo. Íbamos a ver si mi hijo era capaz de cambiar de verdad, o si todo esto había sido nada más teatro. Salimos de la casa exactamente a las 7:30. Carlos iba caminando a mi lado como si fuera un prisionero camino al perdón, arrastrando los pies y con la cara más amarga que he visto en mi vida. ¿A dónde vamos primero?, me preguntó con voz de zombi. Con don Manuel. Él siempre necesita gente para la construcción. Papá, yo no sé nada de construcción. Se aprende trabajando, como aprendí yo. Además, tú me ayudabas cuando eras chico. ¿Ya se te olvidó? Carlos no contestó, pero yo sabía que sí se acordaba. Recordaba muy bien esos sábados cuando él tenía 12 o 13 años y yo lo llevaba conmigo a la obra. Le pagaba unos pesitos por ayudarme a cargar herramientas, y él se sentía el hombre más importante del mundo. Don Manuel nos recibió en su oficina, que era más bien una caseta de lámina junto a su bodega de materiales. Roberto, qué milagro verte por acá. Buenos días, Manuel. Te vengo a presentar a mi hijo Carlos. Está buscando trabajo. Don Manuel miró a Carlos de arriba abajo, con esos ojos de hombre que ha trabajado toda la vida y sabe reconocer a los huevones desde lejos. ¿Tu hijo? ¿El que trabajó conmigo hace como 5 años? El mismo. Ah, sí me acuerdo. ¿No era el que se desaparecía a cada rato y luego llegaba con excusas raras? Sentí como Carlos se ponía tenso a mi lado. Era obvio que no había causado buena impresión en su trabajo anterior. La gente cambia, Manuel. Carlos ahora está más maduro, más comprometido. Don Manuel se rió, pero no era una risa alegre. ¿Más comprometido? Roberto, con todo el respeto que te tengo, tu hijo me dejó tirado en medio de una obra importante. Mis clientes se enojaron conmigo por su culpa. Carlos finalmente habló. Don Manuel, yo estaba pasando por problemas personales en ese tiempo. ¿Problemas personales? Don Manuel se levantó de su silla. Mijo, todos tenemos problemas personales. Pero cuando uno se compromete a trabajar, cumple. El trabajo es sagrado. Yo sabía que esta iba a ser una conversación difícil, pero era necesaria. Carlos tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Manuel, le dije, yo te garantizo que ahora va a ser diferente. Si Carlos falla otra vez, tú me avisas a mí directamente. Don Manuel me miró con esa expresión de quien está haciendo un favor más por amistad que por convicción. Roberto, por ti hago cualquier cosa, pero que quede claro, una sola falta de respeto, un solo día que no venga sin avisar, y se va.
¿Entendido? Entendido, respondí yo. ¿Entendido, Carlos? Carlos asintió con la cabeza, pero yo quería escucharlo. Di que sí con palabras. Sí, don Manuel, he entendido. Muy bien. Puedes empezar mañana a las 6 de la mañana. El salario son 300 pesos por día, pero solo te pago si trabajas completo. Los ojos de Carlos se iluminaron un poquito. 300 pesos por día no estaba mal para empezar. ¿Y qué tipo de trabajo voy a hacer? Lo que haga falta. Cargar material, mezclar cemento, ayudar a los albañiles. Trabajo honrado, de hombre. Cuando salimos de ahí, Carlos se veía un poco más animado. ¿Ves? No era tan difícil, le dije. Sí, papá, gracias. No me las des a mí. Dáselas trabajando duro y cumpliendo tu palabra. Caminamos por el centro del pueblo, y yo aproveché para saludar a varios conocidos. A cada uno le presentaba a Carlos y les contaba que estaba buscando oportunidades de trabajo. ¿Es mi hijo el que estudió en la universidad? Les decía con orgullo, aunque por dentro sabía que Carlos había desperdiciado esa educación que tanto nos costó darle. En la ferretería de don Rubén nos dijeron que podían necesitar ayuda los fines de semana. En el taller del hermano de su padrino, le dijeron que podía ir a aprender mecánica básica por las tardes. En la tienda de doña Carmen, le ofrecieron trabajo de medio tiempo en el almacén. ¿Ves? Le dije cuando íbamos de regreso a la casa. Cuando uno busca trabajo de verdad, se encuentra. El problema es que tú nunca habías buscado en serio. Carlos iba callado, pensativo. Papá, ¿por qué nunca me dijiste que conocías a tanta gente? Porque nunca me preguntaste. Siempre pensaste que podías hacer todo solo, sin ayuda de nadie. No es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando te quedabas sin trabajo nunca me pedías que te ayudara a buscar otro? Carlos se quedó sin respuesta. Sabía que yo tenía razón. Cuando llegamos a la casa, Esperanza nos estaba esperando con la comida lista. ¿Cómo les fue? Bien, respondí. Carlos empezó mañana con don Manuel. Esperanza se puso contenta, pero yo veía en sus ojos que también tenía miedo. Miedo de que su hijo volviera a fallar. Miedo de que todo esto fuera solo una ilusión. ¿Y tú cómo te sientes, mijo?, le preguntó a Carlos. Nervioso, admitió él. Hace mucho que no trabajo en construcción. Se te va a ir quitando el miedo conforme vayas trabajando, le dije. Lo importante es que llegues puntual, que hagas caso a lo que te digan y que no pongas excusas para nada. Esa tarde, mientras Carlos se había ido a dormir un rato antes de su primer día de trabajo, Esperanza y yo nos sentamos en el patio a tomar café. Roberto, ¿tú crees que ahora sí va a resultar? No lo sé, mi amor. Pero ya hicimos nuestra parte. Le dimos trabajo, le pusimos reglas claras, le dimos una oportunidad de demostrar que puede cambiar. ¿Y si no cambia? Entonces cumplimos lo que le dijimos. Se va de la casa y ya no es nuestro problema. Esperanza se puso triste. ¡Ay, Roberto! ¿Cómo puedes hablar así de nuestro hijo? Porque después de 50 años de ser padre, he aprendido que a veces amar a los hijos significa ponerles límites duros. Si siempre los perdonamos todo, nunca van a aprender a ser responsables. Pero es que se me parte el corazón pensar que pueda irse para siempre. A mí también se me parte, Esperanza. Pero ¿sabes qué me partiría más el corazón? ¿Qué? Que nos pasáramos los últimos años de nuestra vida siendo sus esclavos, aguantando faltas de respeto, viviendo con miedo de que nos meta en un asilo. Esperanza se quedó callada un rato largo, pensando en mis palabras. Tienes razón, dijo finalmente. Ya es hora de que aprenda. Al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, fui a despertar a Carlos. Es hora, mijo. Lo escuché moverse en la cama, quejarse, pero a los 10 minutos ya estaba levantado. Esperanza le había preparado tacos para llevar y una botella grande de agua. Pórtate bien, le dijo, dándole un beso en la frente como cuando era niño. Carlos se fue caminando hacia la obra de don Manuel, y yo me quedé en la ventana viéndolo alejarse. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez, solo tal vez, mi hijo por fin iba a aprender lo que significaba ser un hombre de verdad.
Esa primera semana fue como estar sentado sobre espinas. Cada mañana despertaba Carlos a las 5:30. Cada mañana Esperanza le preparaba sus tacos. Y cada mañana yo me quedaba en la ventana viendo cómo se alejaba hacia la obra de don Manuel. Los primeros 3 días regresó a la casa completamente molido, con las manos llenas de ampollas y quejándose de todo el cuerpo. «Ay, papá, creo que ya no estoy para estos trabajos tan pesados», me decía mientras se echaba pomada en las manos. «El cuerpo se acostumbra», le respondía yo. «Lo que pasa es que has estado demasiado tiempo sin hacer nada». El jueves por la noche, cuando estábamos cenando, Carlos se veía especialmente cansado. «¿Cómo te fue hoy?», le preguntó Esperanza. «Difícil. Don Manuel me puso a cargar costales de cemento todo el día. Me duele hasta el alma». «¿Y qué tal te tratan los otros trabajadores?». «Bien, supongo, aunque algunos se burlan porque dicen que soy el niño rico que nunca había trabajado con las manos». Me molestó escuchar eso. «¿Y tú qué les dices?». «Nada. ¿Qué les voy a decir si tienen razón?». Por primera vez en mucho tiempo vi algo parecido a la humildad en los ojos de mi hijo. «Carlos, ¿sabes por qué se burlan? Porque soy malo para el trabajo». «No. Se burlan porque pueden ver que no estás acostumbrado a trabajar duro. Pero si sigues esforzándote, si demuestras que tienes ganas de aprender, van a empezar a respetarte». «¿Tú crees?». «Yo no creo, yo sé. Así funciona en el trabajo honrado. Al principio todos te prueban, pero si demuestras que eres de fiar, te aceptan como uno más». El viernes me tocó una sorpresa que no me esperaba. Don Manuel llegó a mi casa como a las 2 de la tarde. «Roberto, necesito hablar contigo». «¿Pasó algo con Carlos?». «Sí, pero no lo que tú te imaginas». Se sentó en mi silla favorita del patio y aceptó el café que le ofreció Esperanza. «Tu hijo está trabajando duro,